Hola, ¿qué tal, mis amados hermanos? Un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Esperamos que estén muy bien, que el Señor les esté bendiciendo con paz y con salud también. Hoy es un día en el que tradicionalmente celebramos o se celebra, se recuerda, se rememora la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es Domingo de Resurrección. Y bueno, aunque no estamos al 100% seguros que este domingo del año sea exactamente en el que resucitó el Señor, sí aprovechamos para recordarlo y para conectarnos con esta maravillosa noticia de que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y bueno, quiero comenzar compartiendo con ustedes un capítulo de la Palabra de Dios, una porción que está en Lucas, para los que nos quieren seguir aquí en la pantalla. Lucas capítulo 24. Le voy a dar lectura a este capítulo y vamos a leerlo juntos, y te recomiendo que te concentres en la historia. Es uno de los capítulos más maravillosos de la Biblia. Bueno, ¿qué digo? Casi todos los capítulos de la Biblia son maravillosos. Toda la palabra de Dios, toda la escritura, toda la Biblia es una maravilla. Muy bien, vamos a leer entonces capítulo 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: ¿es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día? Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellos, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró adentro vio los lienzos solos, y se fue a su casa maravillado de lo que había sucedido. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban,
Y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. Y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos entonces, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Yo creo, mis amados hermanos, que la resurrección del Señor, y estoy seguro que vas a coincidir conmigo, es el evento central de la historia de la humanidad. La resurrección del Señor Jesucristo es el evento central de la historia de la humanidad. Josh McDowell, si no me equivoco, fue el que dijo: todo el cristianismo está en pie o cae a partir de la resurrección del Señor Jesucristo. No existe absolutamente ningún otro evento que se asemeje en toda la historia humana. Ninguno. La resurrección del Señor Jesús cambió el rumbo de la humanidad. La resurrección de Cristo modificó el destino eterno del ser humano. La resurrección de Cristo le abrió al ser humano las puertas del cielo, de la inmortalidad y de la eternidad. La resurrección del Señor revolucionó el acontecer mundial e impactó el destino de miles y miles de seres humanos que decidieron y que hemos decidido creer en Él y en su resurrección desde aquel momento y hasta el día de hoy, hasta la fecha. Ahora quiero hacerte notar un par de asuntos importantes en esta lectura que hicimos. En el versículo 16 dice que los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran.
Después nos dice el versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y luego en el 45 nos dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Para los que les gusta estudiar la Biblia, aquí hay un patrón. Aquí hay un patrón de cómo es el funcionamiento espiritual en el que estamos inmersos. Revísalo, estúdialo, profundiza. Este es un patrón. Estas tres cosas. Los ojos velados de ellos, de tal manera que no lo podían reconocer. Después una apertura de ojos y un reconocimiento de quién es Cristo. Pero Él desaparece de la vista y luego finalmente una apertura del entendimiento para comprender las Escrituras. Ahí está el patrón, ahí te lo dejo. Pero para poder relacionarnos con el Señor Jesucristo hoy, con el Cristo vivo, con el Jesucristo resucitado, se requiere que nos sean abiertos los ojos y que el mismo Señor Jesucristo nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras. Sin su intervención, esto no es posible. Fíjate bien lo que te estoy diciendo, mi hermano, mi amigo. Por eso predicamos y por eso te explicamos y por eso te insistimos que se trata de que tengas un encuentro personal con Jesucristo, que te encuentres con el Cristo vivo. No es religión, no es filosofía, no es forma de vida, es Jesucristo resucitado, hablando contigo, tocando tu corazón, dándote entendimiento, abriendo tus ojos, dándote capacidad para comprender lo que está escrito en la Biblia. De eso estamos hablando. Y de eso seguimos hablando y en eso insistimos. Por favor, no pienses otra cosa. No se trata de religión, no se trata de asociación, no se trata de denominación. Se trata de una relación personal con Jesucristo resucitado. Porque Cristo está vivo. Hoy, ahorita, ahí en donde estás. Ahí en tu casa, en tu negocio, en tu baño, donde estés viendo en este momento este material, este video, esta predicación. Entiéndelo, Jesucristo está ahí a tu lado, quiere tu vida, quiere darte este entendimiento, esta luz, esta capacidad. Sin embargo, debo decirte también esto, que a partir de la resurrección del Señor Jesús y de su ascensión al cielo, los creyentes lo hemos estado esperando ansiosamente. Porque cuando Él estaba en la tierra antes de irse, nos prometió que regresaría. Nos prometió que volvería. Este asunto, mis amados, déjenme platicarles que fue, yo creo que el asunto que más golpeó mi espíritu, mi alma, mi mente, cuando me predicaron por primera vez allá, corría el año de 1981. Cuando me explicaron y me compartieron y me predicaron acerca de esto. Este asunto, esta promesa de Jesucristo de regresar al mundo, de volver, fue un shock para mí porque en mi vida lo había oído. En mi vida nadie me había dicho, oye, Jesucristo está por regresar. Jesucristo prometió volver, estar aquí una segunda vez. ¡Wow! ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Claro, tiene sentido. Tiene sentido si Él es Dios encarnado, si Él vino a este mundo, si Él dio su vida, si Él entregó su sangre para que nosotros nos pudiéramos reconciliar con Dios. Y luego se fue. ¿Y qué? ¿Ya nos vamos a quedar aquí al garete? Claro que tiene sentido, todo el sentido del mundo, el que Él haya prometido regresar, volver. Y eso es lo que hemos estado hablándote en domingos anteriores, que Él va a implantar y establecer su reino en la tierra. Y que eso está por ocurrir. Fíjate, déjame leerte Juan, capítulo 14. Aquí tenemos la promesa o una de las promesas que hizo el Señor al respecto. Dice, no se turbe vuestro corazón. Ve qué palabras, qué delicia, qué edificante entender y oír y saber que el Señor Jesucristo nos está diciendo, no se turbe tu corazón, tranquilo, en paz. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¡Wow! ¿De qué está hablando el Señor? Nos está revelando, nos está mostrando qué hay en el cielo. En el cielo hay casas, lugares donde morar, donde vivir. Como donde moramos y vivimos hoy, son lugares donde morar. No me puedo ni imaginar el nivel de aquel lugar y de aquellos. Imagínate, ¿no?
Pero luego dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¡Ja! ¿Cómo crees? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar allá en el cielo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Ja! Esta es la promesa. Esta es la promesa maravillosa que tenemos de que Jesucristo nos prometió regresar. Ahorita se ha ido, está preparándonos el lugar. Vendré otra vez, dice. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estéis, donde yo estoy, vosotros también estéis. Uf. Este asunto fue tan claro, mis amados, en la primera iglesia, entre los primeros cristianos. Fue tan claro y fue tan importante que los primeros cristianos estaban convencidos y creían que ellos iban a estar vivos para cuando el Señor Jesucristo regresara la segunda vez. Hoy sabemos, porque pues aquí está la historia y la cronología, han pasado 2000 años. Nuestros números dicen 2020, te platico que yo no creo en ese calendario, pero eso ya es rollo mío, tú dirás que estoy medio loco. Yo creo que estamos por llegar al año 2000, todavía falta un poquitín, para que me cuadre la semana de milenios, pero eso es otro tema. Yo estoy seguro que así va a ser, pero bueno, 2020, hace 2020 años que los creyentes recibieron esto de una manera tan fuerte, de tal forma que luego lo escribe, fíjate, voy a leerte 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si creemos eso, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a su gente. Versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Sí? ¿De qué claridad este hermano creía que le iba a tocar estar vivo en ese momento? Versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, y aquí otra vez lo vuelve a decir, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas palabras son palabras que tienen el propósito de traer aliento a nuestras vidas. En un mundo como en el que estamos, en un momento como en el que estamos, necesitamos aliento, necesitamos paz, sosiego, tranquilidad, seguridad de que cuando el Señor Jesucristo venga, nos vamos a reunir con Él, porque ha de volver una segunda vez. Ahora bien, sin embargo, al analizar la historia bíblica y también la historia secular, podemos ver claramente que la resurrección del Señor le causó la muerte a miles y miles de personas. Este evento, el evento más glorioso de la historia de la humanidad, el evento más importante, el evento más trascendental de la historia de la humanidad, le causó y le ha causado, y puede ser que le siga causando y costando y ocasionando la muerte a muchos miles de personas, de creyentes. Aunque también hay que decir que les ocasionó la gloria. No hay que perder de vista estas dos cosas. Tenemos incluso el registro bíblico de Esteban, cuando es apedreado. Y luego de Jacobo, que Herodes lo manda a matar. Y los demás apóstoles, la historia nos dice que la mayoría de ellos murieron siendo sacrificados. Y miles de cristianos, en aquellos días, cuando los echaban al foso de los leones o a la arena, al coliseo romano, y jugaban con ellos y los crucificaban y los torturaban y los lastimaban, miles de cristianos han sido considerados, a partir de que se cierra el Nuevo Testamento y la historia de ahí en adelante, miles de personas han sido
muertas y martirizadas por causa de la fe en este evento. Jesucristo ha resucitado. Esa es nuestra fe, es lo que creemos. Te leo Hechos, capítulo 8, verso 1, dice: y Saulo consentía en su muerte, de la de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esto fue el principio de esta era en donde los creyentes pagaban con su vida o con la pérdida de su libertad. Yo veo, mis amados hermanos, y no sé si tú coincides conmigo, a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el mundo se ha venido deteriorando hasta el punto en el que estamos ahorita. El mundo se ha venido deteriorando y fue muy paulatino, pasando por periodos de gran oscuridad. Históricamente ahí está, podemos estudiarlo, periodos de gran oscuridad en la historia. Pero de un tiempo para acá los eventos se han estado acelerando de manera tremenda. Yo creo, mis amados, que el mundo en que vivimos ya no aguanta mucho tiempo más. Ya estamos en un punto, en un momento en donde ya el mundo no aguanta mucho tiempo más en estas condiciones. Tú sabes, tú y yo sabemos que todo diagnóstico parte de los síntomas. Para poder hacer un diagnóstico de la salud física, de la salud empresarial, de la salud de un país, de un gobierno, de una nación, tenemos que basarnos en los síntomas. Los síntomas son los que nos permiten diagnosticar el nivel de salud o de enfermedad de una persona. Hoy en día eso está muy de moda, ¿no? Y están peleadas las pruebas y todo esto para poder diagnosticar correctamente los síntomas que las personas presentan. ¿Cuáles son los síntomas del mundo actual? Mira, te quiero compartir rápidamente algunos síntomas de nuestro mundo. Hagamos un diagnóstico juntos, te propongo, ¿va? ¿Te late? Hagamos un diagnóstico, vamos a ver los síntomas. Punto número 1, la desigualdad. Global, mundial. Esto que estamos hablando son síntomas a nivel mundial, ¿eh? No estamos hablando de una región, de un sector, de una nación, de un país, de un estado, no. Estamos hablando de lo mundial, ¿va? Estamos hablando de la situación de todo el mundo, la desigualdad. El dilema de la desigualdad, publicado por la Organización de las Naciones Unidas, alerta sobre la persistente y cada vez más profunda desigualdad en todo el mundo. En el informe de la ONU se insiste en el abismo existente entre las economías estructuradas y las no estructuradas. La distancia cada vez mayor entre los trabajadores calificados y los trabajadores no calificados. La creciente disparidad en la salud, en la educación y en las oportunidades de participación social, económica y política. Desigualdad. Síntoma 2, la escasez de alimentos. Según la FAO, no sé si ubicas la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, dice, una de las amenazas más peligrosas que enfrenta la humanidad, pero sobre todo los habitantes de los países pobres, es la escasez de alimentos y su tendencia inflacionaria, producto de una serie de eventos económicos, medioambientales y políticos que sugieren una transformación en la estructura de la oferta y la demanda global de los alimentos. Por lo que la escasez de alimentos y la escalada alcista de sus precios no es coyuntural, sino prácticamente permanente. Escasez de alimentos. La contaminación del aire. Según la Organización Panamericana de la Salud y la OMS,
la Organización Mundial de la Salud, quien estimó que 1 de cada 9 muertes en todo el mundo es el resultado de las condiciones relacionadas con la contaminación atmosférica. Chécate estos números. El 36% de las muertes por cáncer de pulmón, el 35% de las muertes ocasionadas por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el 34% de los accidentes cerebrovasculares y el 27% de las cardiopatías isquémicas son atribuibles a la contaminación atmosférica. Sin embargo, dice el artículo, el mayor impacto es sobre la mortalidad infantil, ya que más de la mitad de las muertes de los niños de menores de 5 años son por infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores y son debidas a partículas inhaladas por la contaminación del aire producto del uso de combustibles sólidos. Otro síntoma, la contaminación del agua. Según la UNESCO, prácticamente todas las actividades productoras de bienes, todo el mundo industrializado y todas las actividades productoras de bienes generan contaminantes como subproductos no deseados. Y más del 80% de las aguas residuales, también conocidos como aguas negras o aguas contaminadas por químicos y demás, en los países en vías de desarrollo se descarga sin ningún tratamiento sobre los ríos, sobre los lagos y sobre el mar, en las zonas costeras. Contaminación del agua. Calentamiento global, otro síntoma mundial. Según el Banco Mundial, el calentamiento global ya es un hecho. Dejó de ser un fantasma abstracto para convertirse en algo real que afecta y afectará cada vez más a millones de personas, especialmente aquellas que viven en regiones en desarrollo y que limitará las aspiraciones económicas de muchos países latinoamericanos. Más sequías y más lluvias torrenciales mermarán las exportaciones agrícolas. Los habitantes de zonas costeras deberán afrontar la subida del nivel del mar y el impacto de más ciclones tropicales, y los niveles de pesca se reducirán en buena parte de la región. Otro síntoma mundial, la violencia. Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, quien por cierto fue Premio Nobel de la Paz en el año 2001, dijo: la violencia cobra anualmente la vida de millones de personas en todo el mundo y daña a muchos millones más. La violencia no conoce fronteras geográficas, raciales, ni de edad, ni de ingresos. Golpea a niños, jóvenes, mujeres y ancianos. Llega a los hogares, a las escuelas y a los lugares de trabajo. Otro síntoma mundial, el aborto. Según un nuevo estudio de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y el Instituto Guttmacher, publicado en la revista The Lancet, del 2010 al 2014 se produjeron en todo el mundo alrededor de 55 millones de abortos cada año. En promedio, más o menos, aproximadamente cada año, se abortaron entre 2010 y 2014 55 millones de personas por año. Otro síntoma, el chip. Fíjate, en este tema te voy a dejar tarea, ¿vale? Te voy a pedir que investigues sobre este tema. Busca información seria y confiable, no visites cualquier sitio, pero te recomiendo que cheques y que investigues. Te dejo esta tarea, échate un clavadito, como te he estado proponiendo en otras ocasiones, al Google. Vas a encontrar cosas muy interesantes. No quiero ahorita detallar esta situación, pero te la dejo de tarea, chécalo. El tema del chip, de la implantación de chips, que ya es una realidad de nuestros días. Entonces, todos estos síntomas mundiales, globales, están causando un malestar en la humanidad y han ido creando la atmósfera perfecta para la aparición del anticristo, para el surgimiento de este líder mundial con grandes soluciones que va a lograr embelezar al mundo con sus mentiras
y los va a convencer de que le sirvan y de que lo adoren. Todo esto está creando una atmósfera, un ambiente. Hay mucho descontento, hay mucha revuelta, hay mucha desazón, desasosiego de las sociedades, de los pueblos, de las naciones. Hay manifestaciones por todos lados en el planeta. Fíjate, te leo Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, verso 7 dice: mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis. Me encanta el Señor, hermanos. No os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Subraya eso, y alborotos. Principios de dolores honestos. Alboroto, la gente está alborotada y habrá más alborotos. Es parte del escenario previo a la venida del Señor. Y si todo esto lo juntáramos al tic-tac del reloj profético marcado por el pueblo de Israel, por la nación israelita, por el pueblo hebreo, y si además lo encajamos y lo acomodamos y lo metemos y le encontramos su lugar a la cuenta regresiva de este reloj profético que arrancó con el fin de la dispersión y el regreso de Israel a su tierra el 14 de mayo de 1948, nos confirman claramente que el tiempo está cerca. El tiempo está muy cerca. Para ustedes que les gusta estudiar el tema de la profecía y de la escatología y de las fechas y de los eventos, chécatelo. Date cuenta cómo el reloj profético ha ido avanzando y estamos a las puertas. Entonces, quiero concluir con esto. Termino. Cuando Cristo se sienta a comer con sus discípulos en el capítulo de Lucas 24 que leímos, ya resucitado, me encanta el evento, imagínate la escena. Ellos están asustados porque se les apareció de repente. En otro pasaje la Biblia dice que las puertas estaban cerradas, pero pues él no tiene ese problema después de haber resucitado. Se presenta en medio, se sacan de onda y el Señor les dice, como para tranquilizarlos, pues véanme, soy yo, vean mis manos, soy de carne y de hueso, tranquilos, sentémonos a comer. Y se sienta a comer con ellos, le dan pescado, le dan parte de un pez asado, dice, y miel de abeja. Me encanta esta escena. Y ahí, versículo 44, volviendo a Lucas 24, les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, es decir, en toda la Biblia conocida para ellos. La Biblia hebrea se dividía en estas tres grandes secciones. La ley de Moisés, que son los primeros 5 libros de la Biblia, los profetas, todo lo demás, y los salmos. Y todos ellos hablan del Señor Jesucristo. Mucha gente no tiene este entendimiento de las Escrituras. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Pero ve lo que dice el versículo 47. Y que se predicase en su nombre 2 cosas. El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén. Mis amados, aquí están los 2 temas centrales de la Biblia, del Nuevo Testamento, de la labor, del trabajo de Dios, del mover de Dios, de la voluntad de Dios y de lo que tenemos nosotros que entender que ese es el enfoque y la prioridad. Debemos decirle al mundo que el Señor quiere que se arrepientan y que quiere darles el perdón de pecados. Esa es nuestra chamba, mis amados. Este es nuestro llamado. Este es lo que tenemos que hacer. Es lo que hemos venido haciendo como iglesia. Y es lo que vamos a seguir haciendo con la ayuda del Señor. No importa que no tengamos un local. No importa
que no nos podamos reunir físicamente todos en una reunión, en una fiesta, como lo hacíamos con alabanza y todos juntos. No importa eso. Debemos entender las Escrituras. Lo que el Señor quiere es que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Hermanos, por Dios, ese es el tema central de la vida de la iglesia y del cristiano y la razón de ser nuestra en este mundo. Estamos aquí para decirle a las personas, al mundo, a los demás que se arrepientan, porque hay perdón de pecados para ellos. Yo estoy convencido de que sin estos dos elementos no hay ninguna, pero absolutamente ninguna posibilidad de que el hombre pueda relacionarse con Dios hoy. El hombre tiene que pasar por el arrepentimiento y tiene que recibir el perdón de sus pecados. Los invito, hermanos, a que nos enfoquemos en eso, a que nos centremos en eso. Ahorita más adelante, en el espacio que sigue a continuación de los anuncios, pon atención, te voy a dar un anuncio por ahí y no te lo pierdas. Pero mientras, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por este tiempo, por esta oportunidad que nos das de seguir compartiendo juntos como iglesia. Muchas gracias. Yo te quiero pedir que tú abras nuestro entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Que tú toques nuestros corazones y sobre todo que logres llamar a más personas que no tienen la salvación, que no tienen la vida eterna, que no tienen el perdón de sus pecados. Señor, muévenos como iglesia y úsanos a todos y cada uno de nosotros como iglesia. Úsanos para que otras personas puedan pasar por el arrepentimiento y llegar a este punto de encontrarse contigo, de recibirte, de tenerte en sus vidas, de recibir de ti el perdón de pecados, la luz espiritual, la luz mental, todo lo que tú quieres darle al ser humano, Señor. Por favor, úsanos, danos esta luz espiritual. Oro por revelación y por luz y por entendimiento para cada uno de nosotros, para mí en primer lugar y para todos mis hermanos de nuestra iglesia y de cualquier otra iglesia, Señor, que a todos nos estés dando la luz espiritual necesaria para que podamos sincronizarnos contigo y con tu voluntad, Señor, con tu plan, con tu mover, con lo que tú quieres hacer por medio de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, por seguirnos. Yo quiero invitarles a que sigamos orando, que oremos sin cesar, que sigamos rogando, orando, no solo por nosotros mismos, que también necesitamos orar por nosotros mismos, por nuestra salud, por protección, por economía. Ahorita en el siguiente bloque vamos a orar por las ofrendas y por nuestras empresas y nuestra economía. Pero antes de orar por eso, te quiero invitar a que sigamos orando. Oremos, pero sobre todo para que más personas puedan estar llegando a los pies de Cristo, puedan estarse convirtiendo, puedan estar recibiendo el perdón de sus pecados. Por favor, no dejemos de orar. Oremos. Seguimos tratando de reunirnos o reuniéndonos virtualmente los miércoles en la noche a las 8 para la oración. Así que si te interesa conectarte con nosotros, ponte atento, estate pendiente de nuestros anuncios y de las redes sociales también, que aquí se te muestran en pantalla. Estate bien listo. Y bueno, próximamente, y esto es lo que quería decirte, que mencioné antes, próximamente, en cuanto el Señor nos permita volver a reunirnos, nos vamos a empezar a reunir como iglesia, pero en las casas. Como ya te había dicho, tenemos meses de estar orando y platicando de eso. Queremos abrir grupos pequeños en casas y
En ellas vamos a orar, vamos a estar orando unos por otros. Allí en corto vamos a estar estudiando las Escrituras. Ahí vamos a estudiar más a fondo el tema de la escatología y todas estas cosas. Y queremos juntarnos para comer juntos y para esperar la venida del Señor como iglesia. Probablemente les anunciaremos ya en su momento también de alguna reunión general como las que veníamos teniendo. Ya no vamos a tener este lugar, pero ya veremos por dónde nos guía el Señor, ¿va? Pero mientras, prepara tu corazón y alíñate con esta idea. Grupos en las casas. Yo voy a abrir una reunión en mi casa y vamos a abrir otras reuniones. Probablemente, no sé, a lo mejor en casa de Edgar Cutulenga, allá donde Tarzán perdió el cuchillo, ¿no? O en otros lados, en casa, no sé de quién, de Iván o de Pío o de Luis. Ya veremos en dónde se abren estos grupos. Te pido que estés orando y que estés pendiente, porque para allá creemos y sentimos y sabemos y nos queda claro que está siendo la guía del Señor, ¿vale? Entonces, estate listo, estate pendiente y vete alineando con esta idea. Lo que queremos es que nos podamos estar viendo entre semana, más veces, no nada más cada domingo, ¿sale? Bueno, ahora sí, vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos muchas gracias una vez más por todo lo que recibimos de ti. Señor, pedimos tu bendición sobre nuestras economías. Tú sabes que ahorita las condiciones y la crisis está golpeando a todo mundo, Señor. Pero también sabemos que tú no tienes límites, que para ti no hay nada difícil, para ti no hay nada imposible, que tú tienes todo el control de nuestras vidas. Aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Y tú nos has pedido que no nos afanemos, que no nos preocupemos, que no nos turbemos. Y eso queremos, estar en paz, confiar, sabiendo que tú nos vas a seguir proveyendo. Bendice, Señor, estas ofrendas que te damos y a través de las cuales expresamos nuestra profunda gratitud por todo lo demás que recibimos. Enséñanos a ser fieles y a ser agradecidos contigo, Señor, y a poner este dinero ahí para todas las necesidades de esta iglesia local. Mueve nuestros corazones y ayúdanos, Señor, bendícenos. Ponemos nuestra economía en tus manos y descansamos en tu promesa, porque tú no mientes y tú no te arrepientes. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. A veces lloro